Entonces yo creo que ya son las 2:05. Muy buenas tardes para todos los participantes de este capacitación de ingeniería y completamiento para inyección de vapor. Me presento, mi nombre es Natalia Galindo del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Estamos aquí con el ingeniero Néstor Carlos Escobar, que es la persona el ingeniero que va a dictar la capacitación. Bienvenidos a esta capacitación. Les quiero recordar que esta capacitación se va a dictar en tres bloques. El primer bloque es el día de hoy, de 2 a 4. El segundo es el 27 en el mismo horario y el 29 de abril de 2 a 4. Entonces, ante todo quisiéramos hacerle una presentación del ingeniero Néstor antes de que comenzar la capacitación. Entonces, la hoja de vida del ingeniero Néstor. El ingeniero Néstor es un ingeniero de petróleo con más de 40 años de experiencia en la industria del petróleo y gas a nivel internacional, en las áreas de ingeniería de completamiento, perforación, yacimientos, optimización de producción, levantamiento artificial, inyección de vapor y gerencia de proyectos. Trabajó para las siguientes compañías operadores a nivel mundial: Chevron, Shell, Venture GT, PDVSA, Lagoven, Petronas, Pemex y Ecopetrol. También trabajó con las principales compañías de servicio como son Halliburton, Otis Energy, Schlumberger, Canfor, Baker Hughes, Superior Energy Service. También trabajó y vivió principalmente en Estados Unidos, Sudeste de Asia y las Américas, donde se produce petróleo, como son Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela y México. Estuvo anteriormente en Colombia entre 1999 y 2001 como gerente de país de la compañía Geoservice Pressure Drilling. Actualmente trabaja para Ecopetrol como ingeniero senior de perforación y completamiento. Pues le damos aquí la bienvenida al ingeniero para que pues siga con la capacitación. Muchísimas gracias por todos los asistentes y por la puntualidad. Muchas gracias. Ya, ingeniero, ya puede comenzar. Buenas tardes a todos, compañeros, amigos y colegas. En realidad este tema a mí me parece muy interesante debido a que este año va a revertir la mayor parte de los campos que están operados con este sistema de completamiento, y es importante que todos estemos, vamos a decir, preparados para tomar en esos campos, el control de todos esos campos. Voy a empezar la presentación explicándoles que voy a tratar de hacerlo en la forma más sencilla posible. Siempre, si tienen dudas, pueden hacer las preguntas o las puedan escribir para preguntarlas después. Vamos a entrar al contenido. Vamos a ver en estas 2 horas una introducción y momento de seguridad, que es un tema que normalmente lo hago en cualquier presentación que hago, hablar un poco sobre el momento de seguridad. Vamos a hablar de definiciones y los principios fundamentales, que voy a insistir en eso, sobre todo lo que se refiere a inyección de vapor. Vamos a hablar de las pérdidas de calor, que en realidad es uno de los puntos donde nosotros como completamiento vamos a poder tener mejor control de eso. Vamos a hablar de las relaciones entre temperatura y presión. ¿Qué significa el control de pozos? Es lo que le llamamos el well control. Vamos a ver cómo afecta la temperatura en todos los materiales que colocamos en los pozos. En aceros, elastómeros, cementos, todo lo que vaya en el pozo. Luego vamos a ver cuáles son los requerimientos técnicos para el diseño de inyección de vapor. Vamos a hablar siempre, acuérdense, el diseño de completamiento para inyección o producción con vapor. Vamos a hacer básicamente unos ejemplos de cómo se diseñan los pozos, ya sean inyectores o productores, y revisar unos cuantos ejemplos de aplicaciones tanto
en el país como en el mundo. Vamos a ver, dijimos, el primer punto es introducción y momento de seguridad. Acá vamos a hablar de un tema que es sumamente importante en la industria porque queremos mantener los ambientes libres y con seguridad. Este es un ejemplo de un campo y dentro de mi presentación voy a siempre ir hablando de algunos campos en el mundo. Este es un campo en California. Como pueden ver, es relativamente árido. Un pozo se descontroló y el petróleo, lógicamente, que salió por todos los lados. Gracias a Dios que en esta situación particular, todo el fluido fue controlado o recibido o guardado, vamos a llamar, en una cascada, no habiendo afectado a ningún sistema ecológico de río, medio ambiente o lo que sea. Pudo hacerse el trabajo de recuperación de eso y limpieza para evitar mayores daños. Pero esa no es la realidad en todos los lados. Especialmente si analizamos aquí en Colombia, los campos están cerca de ríos, está cerca de vegetación, está cerca de muchas cosas. O sea que el control de derrames es algo sumamente importante que siempre va a estar en nuestra mente cuando estemos haciendo este tipo de trabajos. Porque las condiciones con las que vamos a trabajar van a ser un poquito diferentes a las normales. Entonces vamos al próximo. Ahora vamos a entrar a definiciones y principios fundamentales. Esta definición que aquí les coloco es una definición hecha por mí. Esta es mi definición de ingeniería y de completamiento. Es válido para cualquier tipo de completamiento y se los voy a leer. ¿Qué dice? Que es el conjunto de ideas, tecnologías, equipos, procedimientos y actividades que nos permiten conectar el yacimiento con las instalaciones de superficie en una forma eficiente en lo técnico y económico y que nos permita la mayor recuperación de petróleo o inyección con seguridad en un tiempo determinado. O sea, vamos a estar hablando mayor producción en forma eficiente y con seguridad. Esos puntos son muy importantes ya que, dependiendo de las empresas, muchas consideran al ingeniero de completamiento como una persona que pueda hacer esto que acabamos de mencionar acá, o simplemente sea alguien que ejecute una actividad. A mí, desde mi punto de vista, me gustaría ver más esto, que podamos estar involucrados prácticamente en las decisiones principales, ya que completamiento es el que va a estar en el medio de todo lo que sucede. Vamos a continuar. Para entender lo que les estoy definiendo en esos términos, aquí les muestro un sistema. Este sistema es un sistema muy sencillo para poder entenderlo, en el cual la definición decía conectar, o sea, lo que estamos viendo acá, conectar el yacimiento, que está aquí abajo, con el sistema de producción o las instalaciones en superficie. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros logramos hacer esta conexión, o sea, diseñar esta parte en una forma tal que nosotros vayamos a producir la mayor cantidad posible en forma eficiente y en forma segura por un largo periodo de tiempo, estaremos, vamos a decir, satisfechos con lo que hicimos. Como vemos acá, en este primer ejemplo, y conforme avancemos, voy a irles mostrando diferentes, vamos a decir, diseños de pozos,
en los cuales vamos a ir analizando lo que tienen abajo. En este caso particular, vemos que aquí tenemos un sello en la parte de abajo, lo cual nos va a controlar todo lo que hay por acá, en el yacimiento. Tenemos que entender las presiones, tanto estáticas, fluyentes y todas las condiciones del yacimiento, entenderlas para poder diseñar esta parte y que lo pongamos a la superficie, ya sea producir o recibamos para la inyección. Vamos a un concepto que es utilizado en muchos lados en forma un poquito diferente a otros. Y les voy a poner un par de casos, porque aunque tenemos estas definiciones, ¿qué es el petróleo pesado? ¿Dónde estamos? ¿En qué gravedades estamos utilizando? Entonces, según esta definición, el condensado está más o menos mayor a 50 grados API, los crudos livianos, crudos medianos, crudos pesados y extra pesados. Esto es en función de definición. Pero en forma, como se dice, de estimación o de comunicación sobre el petróleo pesado, varía porque la percepción hace que dependiendo de dónde estemos, voy a poner dos países como ejemplo. Como ejemplo, Venezuela. Venezuela es un país que tiene mucho petróleo pesado. Por lo tanto, en Venezuela, estoy hablando de los buenos tiempos, un petróleo pesado está entre 10 a 12 grados. Un petróleo de 22, que según esta definición es pesado, en Venezuela se lo considera liviano. O sea que eso es cuestión de percepción. Otro lugar muy diferente a Venezuela, Bolivia, que prácticamente es un país gasífero y que produce gas y condensado con un poquito de petróleo. En estos lugares el petróleo pesado se lo considera arriba de 22, 25 grados, ya es un petróleo pesado. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Entonces, es la percepción. Para nosotros, vamos a ver que el petróleo pesado va a ser el petróleo que prácticamente no pueda venir del pozo por sus propios medios. ¿Dónde está ubicado el petróleo pesado en el mundo? Si analizamos este gráfico, podemos ver que Colombia tiene un porcentaje más o menos importante si vemos como escala. En el curso de las 3 presentaciones que voy a hacer, vamos a estar siempre hablando, lógicamente, de Colombia. Vamos a estar hablando de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de Venezuela. Y en varios casos vamos a estar hablando de Indonesia. Canadá tiene mucho petróleo, pero es un poquito diferente a los métodos tradicionales que los utilizamos en las otras partes. Uno de los campos, hace unos 10 años, más grandes en el mundo de petróleo pesado, estaba en California, en Bakersfield, un campo que se llama Midway Sunset, que tuve la fortuna de trabajar por allá. Producía más o menos cerca de 200,000 barriles por día en ese momento. Exactamente cuál es la producción hoy, no lo sé. Pero no ha bajado mucho. Un tema que vamos a hablar o vamos a estar discutiendo todo el tiempo, hemos hablado, dicho, de petróleo pesado. Por ejemplo, cuando hablamos de viscosidad, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es una resistencia, vamos a decir, que tienen ciertos fluidos a fluir. Como podemos ver en estas fotos, podemos ver que un petróleo
pesado, vamos a decir, a 10 grados centígrados no fluye. A 90 grados centígrados sí fluye. Entonces, este concepto de viscosidad y esta posibilidad de cambiar de una temperatura a otra, poco a poco vamos a ir entendiendo que es algo que vamos a utilizar en todos los procesos que tengamos de inyección de vapor. Hay muchos otros, pero el principal que vamos a ver siempre, vamos a estar hablando de viscosidad. Cuando hablamos de viscosidad, tenemos lógicamente que hablar, como vamos a hacer inyección de vapor, tenemos que hablar la relación que existe entre viscosidad y temperatura. Como podemos ver en estos gráficos, lógicamente en esta parte izquierda tenemos la viscosidad que va reduciendo hacia abajo lógicamente o aumentando hacia arriba. Tenemos aquí curvas de diferentes gravedades, de diferentes petróleos, y en la parte de abajo tenemos la temperatura. Si nosotros analizamos un petróleo que es más o menos normal, que estemos hablando de unos 10 grados, este de 10 grados está por acá, el segundo, a una profundidad más o menos, que es lo normal, entre 1500 a 2010, vamos a tener a las condiciones de su suelo normal, vamos a tener unas condiciones de 10.000 más o menos centipoises. Que si nosotros aumentamos la temperatura, como lo vemos en este gráfico hacia la derecha, vemos que esta curva va a ir bajando en forma muy drástica, en tal forma que cuando llegamos a 350 grados Fahrenheit, ya hemos reducido la temperatura a un poco más de 10, vamos a decir 20, 30. Los valores no importan, y lo que interesa es el concepto. El concepto de entender que hay una relación que la vamos a utilizar en nuestros diseños entre temperatura y viscosidad. ¿Cuál es el objetivo de la inyección de vapor? Esto en forma muy sencilla dice que el principal objetivo de la inyección de vapor es incrementar la temperatura en el fondo del pozo y el yacimiento, lo cual disminuye la viscosidad del petróleo y permite el flujo del petróleo pesado hasta la superficie. Para nosotros en este momento y para todo lo que vamos a hablar, vamos a considerar que la viscosidad es nuestro principal objetivo. Luego, conforme vayamos avanzando y cuando entremos a otros, especialmente a continuo, vamos a analizar que hay otros factores que influyen, pero este siempre lo vamos a considerar como el principal. ¿Qué factores tenemos en la inyección de vapor que son importantes y críticos? Primero, debemos tener una generación eficiente de vapor. El costo y la disponibilidad de combustibles es crítico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que generar vapor a un determinado costo para poder ser efectivos en lo que vayamos a hacer. El segundo punto dice distribución efectiva del vapor, tanto en la superficie y en el suelo. Si esto es ineficiente, lógicamente que afecta a todo el proyecto. El tercero, estamos hablando del monitoreo efectivo del calor y la saturación en el yacimiento. Esto influye o incluye todos los componentes que debemos controlarlos durante el proceso de inyección. Y el cuarto punto, en este caso, el monitoreo efectivo de la producción. ¿Qué pasa con la producción? Si no planeamos, ¿qué es lo que sucede en la forma real? Generalmente es un grupo que planea, es un grupo que instala, y es otro grupo completamente diferente el que va a producir. Entonces, si nosotros no tenemos esa unión de todos estos grupos y
podemos definir y ver qué ha pasado con la producción después de haber hecho todo esto, no vamos a poder medir el proyecto total y ver si realmente es rentable o no es rentable. Siempre vamos a ir definiendo términos que los vamos a ir utilizando durante todas las presentaciones, hoy y todas las otras veces que lo hagamos. Hay un término que se llama SOR, que es la relación de vapor a petróleo. Y como dice acá, el vapor se mide en barriles de agua equivalente a condiciones de superficie. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a inyectar un barril de agua y producimos un barril de petróleo, vamos a tener una relación lógicamente de 1 y este valor SOR va a ser 1. Aquí vemos unos valores típicos que en la inyección alterna normalmente están entre el rango de 0.5 hasta 5. En el sistema SAGD, que después lo vamos a discutir, van de 1.5 a 6 y de 2.5 a 8 en la inyección continua. Entonces, si nosotros estamos dentro de esos rangos o menos, lógicamente estaremos trabajando con sistemas más o menos eficientes. Mientras que si nos salimos de eso, los costos de la generación del vapor, manejo, etcétera, van a ser muy altos y el proyecto no va a ser rentable. Ahora vamos a entrar a las definiciones, porque estas definiciones las vamos a utilizar en todo lo que hagamos. ¿Qué es el vapor? El vapor es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua líquida. Es un fluido ideal para inyección por su alto contenido de calor por libra de peso. Por ejemplo, agua a 400 grados Fahrenheit contiene 375 BTU por libra. Pero el vapor saturado contiene 1200 más o menos BTUs por libra, que es más de 3 veces el contenido de calor que el agua. O sea que por ahí ya vemos que lógicamente va a ser mucho mejor inyectar vapor que inyectar agua, aun que esté caliente. Lógicamente debemos entender el detalle de las propiedades del vapor, todos los detalles, y saber qué pasa cuando lo inyectamos en el pozo. La diferencia del contenido de calor entre el vapor y el agua es lo que se llama el calor latente, que representa la cantidad adicional de energía requerida para convertir agua en ebullición a una presión determinada en vapor a la misma presión y temperatura. El calor latente es alto a baja presión y se reduce al aumentar la presión. Se reduce a 0 cuando estamos en 705 grados Fahrenheit y una temperatura de 705 grados Fahrenheit temperatura y 3208 psi de presión. ¿Qué quiere decir? Que sobre estas condiciones ya no vamos a poder continuar trabajando en la fase de vapor y vamos a tener una sola fase y va a ser la fase líquida. Otro punto muy importante es el cambio de volumen. Y yo tengo un ejemplo muy claro ahí para mostrarles esto. ¿Qué quiere decir? Que bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, el vapor saturado, que también lo vamos a explicar qué es, ocupa más o menos 60 veces más volumen que el agua. Este valor se reduce con el incremento de presión. Pero aún es importante en los valores que se manejan los proyectos de inyección de vapor. Es por eso que los proyectos de inyección de vapor son muy exitosos. Se consiguen resultados con volúmenes pequeños comparados al uso del agua. Otro término muy común utilizado, y ya se los dije hace un momentico, es la calidad del vapor. Este término se refiere al grado de sequedad del vapor.
Por ejemplo, un vapor de 80% de calidad. La calidad de vapor siempre vamos a estarlo manejando en porcentajes. En este caso, si hablamos uno de 80% de calidad, se refiere a una mezcla que contiene 80% de vapor y 20% de agua por peso. Un vapor que sea de 100% quiere decir que es un vapor sin agua y se lo conoce como vapor saturado o seco. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir utilizando estos términos en todas nuestras etapas. Ahora vamos a hablar el contenido de calor de un vapor húmedo, mezcla de agua y vapor, es siempre menor al contenido de calor de un vapor seco. Por ejemplo, un vapor de 70% de calidad a 200 psi contiene aproximadamente 946 BTUs por litro. Y un vapor seco de esa misma presión contiene 1200 BTUs. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho más cuando el porcentaje es 100% o por seco. Los generadores de vapor que vamos a estar utilizando en la mayor parte de la industria se conocen como generadores de vapor húmedo. Generalmente trabajan a base de petróleo o gas y producen una calidad de más o menos 80-85%. Lógicamente, cada día hay mejoras en esto y cuanto más alto se pueda conseguir la eficiencia, mucho mejor. Esta es una tabla que nos muestra qué pasa con el vapor húmedo y nos muestra, quiere decir qué es lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, si tomamos un valor, uno de 80%, a una presión y temperatura que tenemos, las dos columnas, en la izquierda es la de presión y la segunda es de temperatura. Si nosotros vamos aumentando la presión y temperatura, vemos que el contenido de calor va aumentando. Va aumentando. Pero vemos que poco a poco llega un punto en el que aunque sigamos aumentando presión y temperatura, ya no vamos a obtener mayor incremento, digamos, del contenido de calor. Entonces, esto tenemos que saber analizar para cada caso específico. No es cuestión de inyectar a mucha presión o a mucha temperatura para tener un mejor resultado. No, esta tablita nos da una guía sobre eso. Ahora, ¿cómo influye la temperatura o la inyección de vapor sobre la producción? Esta es la historia de un campo en el cual, como lo pueden ver, no se tenía inyección de vapor, se empezó a inyectar vapor más o menos alrededor de los 60. Y fíjense el cambio que hay de producción. Es una cosa muy considerable. Esto quiere decir que los proyectos de inyección de vapor, a diferencia de cualquier otro sistema para ese tipo de petróleo, es muy eficiente y en muchos casos muy económico. Debemos tener esto siempre presente cuando vamos a realizar un proyecto. Tenemos que poder visualizar esta parte. Por eso al comienzo, cuando les decía en la definición, tenemos que entender cuánto vamos a ganar de producción en tal forma que podamos ver en realidad la efectividad y la rentabilidad del proyecto. Los principales campos del mundo tienen más o menos este comportamiento. Lógicamente que no todos los casos van a ser similares, como lógicamente los vamos a ir viendo poco a poco. Otro punto que hemos hablado, y este punto nos va a incluir básicamente a nosotros como ingeniería de completamiento. Ya hemos hablado cuál es nuestra función.
nuestra función es que tengamos la mejor comunicación en esta parte, o sea, en el pozo, es donde nosotros podemos controlar. Aquí vemos que en la izquierda tenemos el generador de vapor, donde ya se tienen pérdidas. Se tienen pérdidas en las líneas de distribución, desde los generadores hasta el pozo. Si nosotros vemos desde el punto de vista de ingeniería de completamiento, nosotros no tenemos prácticamente influencia en esta parte, solamente podemos influir cuando éramos parte del proyecto en que se estaba decidiendo esta parte. Pero donde nuestra función entra y debemos hacer lo mejor posible, es en esta parte, en el pozo, donde las pérdidas, fíjense en este caso particular, estamos hablando de un caso genérico, que perdemos más o menos 15% de calor en el pozo. Y este pozo, como lo pueden ver acá, tiene un elemento de sello en la parte de abajo. Y quiere decir que estamos haciendo la inyección más o menos efectiva hacia el yacimiento. Lógicamente, aquí, de acuerdo a la definición que hemos dado anteriormente, nos interesa que lleguemos a este punto, a inyectar al pozo con la mayor cantidad de calor posible. O sea, vamos a necesitar que no perdamos mucho en todo esto. Porque si perdemos mucho, aquí abajo nos va a llegar poco. Cuanto más perdamos, vamos a ser menos efectivos. Entonces, nuestra función, desde el punto de vista de ingeniería de completamiento, es asegurarnos que esta parte, porque el yacimiento no tenemos control, pero sí debemos conocerlo. Sí debemos conocerlo para utilizar todo lo que conocemos en un mejor diseño. Lo de superficie tampoco tenemos control, ya lo hemos dicho. Entonces, esto, por ejemplo, aquí vemos otra vez un dibujito de un pozo que tiene un elemento de control sellante, que ya lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Entonces, así es la forma en cómo se pierde en superficie, perdón, en todo el sistema. En superficie, dependiendo dónde estemos, dependiendo cuán grande sea el proyecto o cuán pequeño sea, etc. Aquí podemos ver en este gráfico que prácticamente todas las líneas de flujo tienen sistema de protección. Los ven de un color un poquito diferente al acero normal. ¿Qué quiere decir? Que tiene un producto aislante en la parte exterior que hace que se pierda menos calor en el proceso de llevarlo desde el punto de generación hasta el pozo en sí. Y esta curva que la ven por acá, esta es una curva que, dependiendo del lugar donde uno esté, adicionalmente a la pérdida de calor, se coloca para asegurarnos que las variaciones de temperatura entre el día, la noche, o entre los cambios de calor a frío, que en muchos lados existen, no se vayan a reventar o partir por el hecho de que conforme vayamos avanzando vamos a ver que la temperatura afecta a todos los materiales y principalmente a los aceros, que es lo que más utilizamos en los pozos. Entonces vamos a tener una protección exterior que nos aísla y la protección contra la longitud, contra las variaciones de longitud que nos permite compensar todos esos movimientos que pueda haber con los cambios de temperatura en la superficie. Ahora vemos al pozo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo perdemos el calor en el pozo? Vemos que en el pozo, cuando empezamos a inyectar, estamos inyectando por
la tubería de producción, en este caso de inyección. Aquí vemos en particular, no tenemos nada, simplemente la tubería. El calor se va a transmitir de la tubería de producción o inyección hacia el espacio anular. Si lo vemos acá mejor, después del espacio anular, va a ir hacia la tubería de revestimiento, luego a la capa de cemento y finalmente a la formación. O sea que si tenemos un sistema parecido a este, las pérdidas que vamos a tener desde el momento en que empezamos a inyectar hasta que nos llegue al fondo, van a ser muchas, porque no tenemos básicamente nada que nos está protegiendo contra esta pérdida. Entonces, cuando vamos a diseñar, ya empezamos a pensar que necesitamos hacer algo. Entonces empezamos, en este gráfico podemos verlo un poquito mejor. Cuando estamos inyectando, ahora en lugar de tener una tubería simplemente no protegida, una tubería de acero, en este caso particular colocamos una tubería que se llama preaislada, en este caso aquí habla de materiales aislantes. Esto va a reducir en forma muy importante, que también lo vamos a ver más adelante, la transferencia de calor de la tubería de inyección hacia las otras áreas que hemos referido anteriormente, que es el anular, el revestimiento, cemento y hacia la formación. Esta parte, nosotros tenemos cierto control. Nosotros tenemos el control. Nosotros podemos definir qué es lo que queremos hacer cuando estemos diseñando un pozo. ¿Debido a qué? Esto es ingeniería de completamiento. Aquí va a entrar la ingeniería de completamiento que nosotros queramos hacer. Para poder hacer eso ya dijimos lo que necesitamos conocer. Hemos hablado del calor, las pérdidas y un próximo, vamos a decir, tópico que muy poco se lo toma en cuenta hasta que no llega un problema, es una relación que existe en presión y temperatura en referencia al control de pozos o a lo que llamamos normalmente well control. Esto tenemos que entenderlo claramente para poder nosotros manejar todas las operaciones que se presentan, principalmente de mantenimiento, reparación, terminación, todo lo que queramos hacer en los pozos con inyección de vapor. ¿Qué es la definición de integridad de pozos? Esta es una definición que está en los libros y en todo lo demás esta norma. Yo no tengo nada que ver con esto. Es la contención y prevención de escape de fluidos, tanto a formaciones subterráneas como a superficie o al lecho marino. ¿Qué quiere decir? Es la aplicación de soluciones técnicas, operacionales y organizacionales para reducir el riesgo de liberación incontrolada de fluidos de formación durante todo el ciclo de la vida de un pozo. Ese es un concepto importante que lo tenemos que utilizar cuando estemos analizando lo que pasa en nuestros pozos. No son pozos de condiciones normales, estamos hablando de condiciones extremas porque estamos hablando de altas temperaturas y esto puede generar muchas presiones. ¿Cómo se comporta el vapor con respecto a la temperatura y presión? Si tenemos un galón de agua a una temperatura de 80 grados Fahrenheit y la temperatura de 14.7, ¿qué es lo que pasa con el vapor? Por definición dijimos, subimos la temperatura, en el caso de grados Fahrenheit el punto de ebullición es 202. Si mantenemos la misma presión, a partir de ese momento o hacia arriba, generamos vapor. Eso es el concepto que hemos mencionado antes. Ahora vemos qué pasa
y esto nos pasa en los pozos, lo que vimos antes y lo que vamos a ver ahora. El mismo galón de agua, lo empezamos a calentar, pero ¿qué pasa ahora con la superficie? Lo hemos sellado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos cuando estamos en los pozos? Tenemos tanto las tuberías, anulares, todo lo que queramos en el pozo, tenemos más o menos bajo esta condición. Está cerrado el pozo. Al comienzo tenemos estas condiciones, empezamos a subir la temperatura y podemos ver aquí qué pasa con la presión. La presión empieza a subir y como el agua no puede ebullicionar, entonces va cambiando su presión por el efecto de la temperatura. Si nosotros en este momento, cuando tenemos esa condición, abrimos el pozo, ¿qué es lo que pasa? Podemos ver acá que existe una relación de un galón de vapor se va a convertir a esa condición, yendo a la condición atmosférica, en 1650 galones de vapor. Como se pueden dar cuenta, esta es una salida brusca y vamos a tener un concepto que cuando tenemos en un pozo un problema de control, cuando trabajamos con gas normal, el gas se expande y ese es cuando lo que llamamos un kick. Y eso es relativamente fácil de controlar porque el gas se expande. En vapor, el vapor no se expande, el vapor explota, explosión. O sea, se expande en una forma muy violenta. Por lo tanto, esto es lo que nos crea que un volumen pequeño de agua nos genera un volumen muy grande de vapor. Y cuando tenemos un descontrol, dependiendo del volumen lógicamente, de agua que tengamos en el pozo, va a salir un volumen muy grande de vapor. Y cuando se nos presenta un blowout de vapor, es muy, muy difícil controlar. En la mayor parte de los casos no se prende, pero las condiciones, el daño que que vamos a tener es muy grande. La mayor parte de las compañías operadoras no están preparadas o no estamos preparados para manejar una de estas situaciones. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, es mucho mejor llamar a alguna compañía que se especialice en eso. Nosotros no queremos llegar a esta situación. Porque si llegamos a eso, quiere decir que hemos tenido problemas y no hemos sabido manejar. Una forma de tener una idea de cómo se controla esto, y cuando se habla de well control para inyección de vapor, es muy importante conocer estas tablitas que se llaman tablas de vapor. Esto nos da una curva. En este momento vamos a olvidar, no vamos a mencionar mucho estos diferentes pesos de fluidos. Pero esta es una curva que nos dice que cuando nosotros vamos aumentando la temperatura, como vimos en el caso anterior, la presión también va a ir aumentando. Entonces, hay una fase líquida y una fase de vapor o de gas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros hacemos intervención o estamos tratando de controlar un pozo, nosotros utilizamos en condiciones normales, vamos a decir, para no entrar en detalles, agua. El agua tiene una columna la cual ejerce una presión que nos va a controlar el pozo. Pero cuando estamos trabajando con vapor, debido a las condiciones que tenemos cambiantes de presión y de temperatura, vemos que para una cierta condición,
vamos a decir, a la condición que hemos estado hablando antes, que era la de 400 grados Fahrenheit, y nos vamos a cortar esa línea. En ese punto tenemos un punto de equilibrio de 250 PSI. La leemos aquí arriba. Pero si nosotros analizamos eso en función de columna de agua, podemos leer en la derecha la columna que necesitamos, que en este caso es más o menos de 600 pies, para tener este pozo controlado. Y conforme vayan cambiando esas condiciones, lógicamente las curvas van a ir variando, y esa columna, en función del peso del lodo o del fluido que estemos utilizando, lógicamente va a requerir más o menos columna. El manejo de esto y los conceptos que hemos mencionado un poquito antes van a hacer que nosotros no tengamos blowouts en nuestras actividades normales. Por lo tanto, es muy importante esa parte. Ahora vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué hace la temperatura cuando trabajamos en aceros, elastómeros y cemento, que es la mayor parte de los productos que colocamos en los pozos? ¿Qué hace la temperatura? Si vemos la temperatura en aceros, nos cambia la longitud. Lógicamente, cuanto más temperatura, mayor elongación, vamos a decir. Cambios en la tensión. Lógicamente, si tenemos una tubería fija y aumentamos la temperatura y no se puede mover, va a cambiar la tensión. Va a tender a contraerse o a elongarse, y eso va a estar creando un esfuerzo bastante mayor. El coeficiente de expansión térmica se incrementa, lógicamente. El endurecimiento del material por deformación en frío. Se va a deformar cuando estemos en una temperatura caliente y se va a deformar cuando estemos en condiciones de frío, que es en ciertos momentos del pozo, especialmente cuando lo queremos controlar. Las deformaciones localizadas quiere decir que en un pozo puede haber pedazos o tramos que no estén bien soportados, no estén bien cementados, vamos a decir. Y el próximo punto, que lo vamos a analizar enseguida, es que la curva esfuerzo de formación se afecta mucho por la temperatura. O sea que ya los diseños no van a ser los mismos diseños de esfuerzo de formación que utilizamos en condiciones normales. Y la próxima parte, los elastómeros. Los elastómeros, lógicamente, con la temperatura, cambian y reducen sus propiedades y se convierten en mucho más frágiles y disminuyen sus propiedades en forma lineal. Esto es un efecto de la temperatura. Lógicamente hablamos de presión al mismo tiempo. Esto es muy común ver en zonas donde se tienen proyectos de inyección de vapor. Entonces, si nosotros no queremos ver esto, lógicamente tenemos que estar pensando en ver cómo vamos a diseñar para asegurarnos de que no veamos este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con los revestimientos? Los revestimientos tienen, lógicamente, un desafío un poquito más. En ciertas formas, si se ha hecho el buen diseño de completamiento, van a ser menos esfuerzos, pero si se ha hecho mal el diseño de completamiento, van a estar sometidos a esfuerzos muy grandes. En la inyección, lógicamente, los fluidos son calientes y cáusticos, en la producción calientes y ácidos, y cuando está cerrado, frío, que puede ser con gas ácido.
La tubería de revestimiento de superficie es la única barrera que protege el agua del subsuelo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en la parte superior. No es solamente la parte de abajo. Es difícil detectar y prevenir posibles fallos de tubería de revestimiento. Las conexiones que utilizamos en los revestimientos y en cualquier tubería que utilicemos en los pozos debe ser, como se dice, calificada en forma detallada y es costoso. Las fallas, lógicamente, que van a ser frecuentes cuando trabajamos con alta temperatura y al ser frecuentes van a tener, lógicamente, un alto costo. ¿Qué es lo que pasa cuando se diseña para condiciones de alta temperatura? En los pozos térmicos, perdón, en diseños de pozos normales, cuando nosotros vamos a diseñar un pozo normal, siempre vamos a estar trabajando en este cuadrito que acá se ve verde, que es aquí en este caso los llaman pozos convencionales. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esta tubería afecte, el esfuerzo, la deformación que tenga, va a llegar a un punto en el cual, al eliminar ese efecto, ese esfuerzo, la tubería va a volver a su condición original. O sea que estamos en la zona elástica. Para los diseños normales de tuberías, utilizamos ese tipo de condición. O sea, trabajamos en la mayor parte de los casos en la zona elástica. Cuando vamos a trabajar en vapor o con altas temperaturas, nosotros debemos incluir en nuestros diseños la variación adicional, o sea, la deformación adicional por el efecto de los esfuerzos debido a la temperatura. O sea, vamos a estar trabajando en la zona elástica y también en la zona plástica. Por lo tanto, el sistema de diseño tradicional no nos va a funcionar. Y un punto que es muy interesante para ver este concepto son no sé si algunos de ustedes han tenido experiencia o han utilizado las tuberías expandibles. Cuando se hace diseños para las condiciones de tuberías expandibles, es decir, que van a modificarse cuando están en el pozo, estamos trabajando en esta zona, en la zona elástica. Y dependiendo de las condiciones que queramos tener, podemos utilizar generalmente esta parte de la curva o un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos que mantenga ciertas condiciones una vez que esté ya en el pozo. Espero que esté más o menos claro porque estoy tratando de ir más o menos lento. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Por ejemplo, lo que hace un rato veíamos, ese galón de agua en un contenedor, que el uno estaba cerrado y el otro estaba abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una tubería de revestimiento, la cual no esté completamente cementada, crea un hueco. Hay un espacio que los cuales, al estar sometidos a condiciones de temperatura y dependiendo del fluido que se encuentre allá, lógicamente, este fluido, al calentarse, va a tratar de expandirse térmicamente. ¿Qué es lo que va a producir? Altas cargas compresivas, lógicamente cuando esté calentando, y altas cargas tensionales cuando esté en frío, o sea, cuando vuelva al revés. Y si han tenido la oportunidad de tomar el curso de el incremento de presiones anulares, presiones que se llama Annular Pressure Buildup, si han tenido eso, van a poder ver que realmente no necesitamos mucho espacio, un espacio relativamente pequeño, esos cambios son tan fuertes que prácticamente destruyen
la tubería de revestimiento. Y estos son algunos ejemplos que se produjeron debido a eso. Entonces, nuestra intención es asegurarnos que esos espacios anulares estén completamente cementados y que ese cemento funcione durante todo el tiempo que lo necesitemos, o lo podamos controlar en alguna otra forma en el cual esos revestimientos no estén expuestos a los altos esfuerzos debido a la alta temperatura. Ahí está básicamente nuestra decisión cuando diseñamos por cuál camino queremos ir. El camino sencillo es que todos los revestimientos estén expuestos a las condiciones de inyección que vamos a tener y tengamos que diseñar para esas condiciones, o al revés, que lo diseñemos bien y ellos no estén afectados por esas condiciones. Bueno, cuando vamos a hacer conexiones, sabemos que tanto la tubería de revestimiento como la de producción, inyección, etcétera, no son tubos continuos. Tenemos conexiones. Entonces, las conexiones tienen que tener, vamos a decir, utilizar estas condiciones que aquí menciono. La conexión deberá proveer un adecuado sello bajo condiciones anticipadas de operación. La conexión del revestimiento expuesto al vapor deberá tener una resistencia al esfuerzo axial igual o mayor a la del cuerpo del tubo. O sea, lógicamente que no podemos poner un punto débil en la conexión. O sea, ya empezamos a ver que las conexiones deben requerir un estudio y pruebas adicionales. Lógicamente, lo que recomienda el fabricante debe respetarse para las condiciones que tengamos. En muchos casos se utilizan grasas que son específicamente hechas para estas roscas, para estas conexiones. Debemos utilizarlas. No utilizar cualquier grasa porque estamos creando un punto débil. Todo este proceso debe ser un proceso de pruebas y todo debe calificarse para que esté diseñado para las condiciones en que las vamos a utilizar. Ingeniero Carlos, disculpe, hay una solicitud del ingeniero Jairo Rodríguez, que si podría repetir los dos slides anteriores. Gracias. Ok. Este y este, perdón, este. Sí, dijo los dos anteriores de donde estaba. Sería este, uno. Sí, correcto. El que estamos hablando de esfuerzos que tenemos, esfuerzos térmicos, que nos suceden en los revestimientos cuando no tenemos todo el cemento en los espacios que debería estar el cemento. Y tenemos huecos. Especialmente eso sucede alrededor de los cuellos. O simplemente que falló el cemento y resulta que hay tramos donde no tenemos cemento. Entonces, al igual como hemos visto en un ambiente cerrado, al aumentar la temperatura y este fluido no puede ir a ningún otro lado, va a tener un incremento de presión cada vez más grande en tal forma que esos esfuerzos, dependiendo cuál sea la situación particular, va a crear tal esfuerzo que va a destruir en una o en otra forma la tubería de revestimiento en ese punto. Entonces, en el próximo gráfico que vimos, son dos casos
nada relacionado con el anterior directamente, pero esto más o menos es lo que se logra ver. Tuberías revestimientos colapsados, rotos, en diferentes, todas las formas que se puedan imaginar que hay fallas, las hay en pozos con inyección de vapor. Espero que esos sean los dos que hablamos. Hablamos de las conexiones. Las conexiones tienen que tener lo mismo o más que lo que tiene el cuerpo de cualquier tubería. Puede ser de inyección o producción o revestimiento. Otros materiales que tenemos en el pozo, los cabezales. Lógicamente los cabezales también, al igual que todos estamos diseñando para altas temperaturas, deben tener o deben estar diseñados para poder controlar todos esos factores que se generan de los esfuerzos debido a la temperatura. Una propiedad que es bastante importante que se presenta en los cabezales de inyección de vapor, y vamos a ver un poquito más en detalle, es la posibilidad que tienen de moverse, o sea, que permiten la expansión térmica del revestimiento. Pero todos los componentes tienen que ser diseñados para las condiciones, lógicamente, con las cuales vamos a estar trabajando. Estos términos que hemos estado hablando en un momentico de cabezales y revestimientos, etc., crean un problema, y esto es muy común, no solo en los pozos de inyección de vapor, también es común en pozos que tienen altas presiones y altas temperaturas, en donde los cabezales básicamente crecen de la superficie donde están, vamos a decir, instalados. Y en una buena parte de los casos debemos diseñar para que esto suceda, porque no necesariamente vamos a tener una cementación efectiva en todos los casos. Y en este ejemplo en particular, esto le llamamos el crecimiento del pozo, o wellhead growth, que como pueden ver acá, es prácticamente la resultante de todos los esfuerzos que suceden en todos estos revestimientos, y vemos que en la mayor parte, que esto es para un ejemplo, ¿no? No está cementado hasta la superficie de todos. Cuando se tiene, lógicamente, ese caso, vamos a tener una variación. El movimiento del cabezal, en realidad, es el resultado de todos los esfuerzos, y en la dirección que sea mayor, que generalmente es hacia arriba, va a crear que se mueve el cabezal, porque están conectados básicamente todas las tuberías están conectadas al pozo. Y esto depende de los cambios de las temperaturas en los tubulares, cambios de presión, cambios de fricción y cambios de la rigidez de los mismos. La posición final del cabezal también dependerá de la historia de la construcción del pozo. Todas las tuberías se encuentran conectadas con el cabezal del pozo y transmiten una fuerza que debiera ser compensada por la fuerza de fricción. Lastimantemente, no siempre eso sucede, y el momento final dependerá de la magnitud resultante a la que hicimos referencia hace un momentico. Las secciones no cementadas son las únicas que contribuyen al crecimiento del cabezal del pozo. Porque si tenemos todo cementado y los cementos están funcionando para las condiciones en que los hemos diseñado, entonces esto no va a pasar. Pero lastimosamente, en la mayor parte de los casos, eso no sucede.
Hay una pregunta, ingeniero. Dígame. Pregunta el ingeniero Jairo Rodríguez. Dice, ¿podrías hacer referencia de la norma API para el diseño de cabezal y revestimiento? En realidad en este momento no tengo los detalles de eso, pero no son básicamente directo las normas API. Es una variación que generalmente se llama las variaciones de Holiday, en las cuales no se toma en cuenta lo que recomienda directamente API. Hay varias recomendaciones de diferentes compañías, pero en el momento no tengo los datos con números, nada de eso, porque esto es más que todo, como les digo, una visión general. Nosotros como ingeniería de completamiento debemos influenciar en esto, en cómo se van a hacer los diseños, pero debe hacerse en forma conjunta con la gente de perforación. Me disculpa si no tengo ese dato, pero al finalizar yo les puedo hacer llegar. Las preguntas que no queden 100% respondidas, por favor la colocan en un email o en un mensaje para que podamos entrar un poquito más en detalle sobre ese tema. Dijimos cuando hicimos el subtítulo de esta parte que teníamos los efectos en todos los materiales que se encuentran en el pozo. Hemos hablado prácticamente de todos los aceros, hemos hablado de elastómeros y ahora hablamos un poquito de los aceros, de los cementos. Entonces vamos a hablar de las mejoras que requerimos en los cementos, porque en este caso en particular los cementos deben tener unas propiedades que son un poquito más flexibles y no necesitan ser tan pesadas, vamos a decir, como cuando en pozos normales queremos hacer algo más fuerte, le ponemos muchas veces productos y se convierten en cementos más pesados. En las lechadas de cemento, diseñadas que tienen que soportar lógicamente hasta 550 grados, que es lo normal, deben ser diseñadas para mantener propiedades elásticas y resistentes a todas las condiciones y esfuerzos que se presenten. Para mejorar la eficiencia en pozos térmicos, se añaden al cemento base compuestos de fibra natural, de carbono y silicato de aluminio. En cementaciones térmicas se requiere remoción del lodo en forma efectiva. O sea que donde va a ir el cemento, preferiblemente para evitar ese punto que habíamos mencionado antes, de espacios, que queden espacios sin cemento, debemos hacer una remoción. Debemos limpiar en una forma un poquito más precisa, vamos a decir, o en una mejor forma que en las condiciones normales. La inyección cíclica representa las condiciones más difíciles que debe resistir una lechada de cemento. ¿Por qué? Porque conforme avancemos y vayamos entrando en estos detalles, vamos a ver que en la inyección alterna o cíclica va a haber cambios muy fuertes. Lógicamente vamos a tratar de inyectar a la más alta temperatura posible, pero cuando estemos produciendo o vayamos a hacer una intervención en un pozo, tenemos que controlarlo con algún líquido que sea frío. Por lo tanto, va a haber una variación bastante fuerte y de lo que vamos a ver en estos casos a estos tipos de pozos. Ingeniero, tenemos otra pregunta. Dígame. Del Max Bradley. Referente al tema de la presentación, me gustaría preguntar cómo se asegura los parámetros en calidad del vapor en la zona de interés, debido que la envolvente de calidad de vapor
Se ve afectado a mayor presión asociada a la mayor profundidad de los pozos de interés mayor a 3.000 o a 1 kilómetro. En realidad, y conforme lo vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo esto un poquito más en detalle. Lógicamente que cuanto más somero o más pequeño sea, menos profundo sea el pozo, las pérdidas van a ser menores. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo que necesitamos colocar, vamos a decir, mayores prevenciones o mayores detalles para que podamos tener ese vapor nos llegue al fondo lo mejor que podamos. Ahora, esto, especialmente en los pozos de inyección de vapor, solamente se puede trabajar hasta una determinada profundidad. Por debajo de eso, por más que queramos, no vamos a poder llegar con las condiciones del vapor que queramos. Entonces, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poquito más esto, pero la profundidad exacta va a depender de muchas otras condiciones que las vamos a ver un poco más adelante, pero que no va a ser nuestro objetivo buscar cuál es esa máxima profundidad. Lo único que les puedo decir es que esto se utiliza a pozos que no son muy profundos. Ahora vamos a entrar a todos estos puntos que hemos analizado hasta ahora. Nos han servido para entender más o menos lo que queremos hacer cuando vamos a diseñar un pozo basado en el concepto de ingeniería de completamiento. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener cuando vamos a hacer un diseño? Necesitamos conocer. Al comienzo dije, nosotros nos interesa conocer el yacimiento para hacer un buen diseño. Nos interesa conocer las instalaciones en superficie. O sea que esas dos cosas nosotros debemos conocerlas bien. Debemos poder manejar los parámetros con los cuales vamos a hacer los diseños. Entonces, cuando estamos planeando un proyecto de inyección de vapor, lógicamente debemos considerar los siguientes factores. Conocimiento del yacimiento en detalle. ¿Cómo es el tipo de yacimiento? Sus propiedades, tanto de la roca y los fluidos, profundidades, presiones, espesores, etc. ¿Qué quiere decir esto? En muchos casos, y me ha tocado ver eso, muchas veces decimos, este pozo produce tanto, este pozo es de este tipo, está a esta profundidad, y el proyecto nos va a producir tanto. Pero nosotros debemos asegurarnos de que esos valores que los utilicemos sean más o menos realistas. Porque si no somos realistas, cuando vayamos a ponerlo a operación, probablemente no nos va a dar lo que queremos. Esto lo corroboramos con el siguiente punto. Quiere decir, tener suficiente petróleo en el yacimiento para justificar la inversión y los esfuerzos. Lógicamente que si nosotros no sabemos cuánto petróleo tenemos abajo, para empezar, es difícil que podamos planear algo en la cual tengamos que justificar la inversión. Porque la inversión, dependiendo del tipo de aplicación que sea, va a ser en algunos casos muy alta. Nosotros tenemos que estar en ese momento dispuestos a utilizar pozos viejos, que lógicamente esos pozos viejos puedan soportar las condiciones a las que vayamos a utilizarlo. Y si no pueden soportar, ver qué podemos hacer para que podamos reducir los riesgos. Otro punto que es importante es disponer las fuentes de energía y agua fresca necesario para el proyecto. Debemos estar conscientes
que no todo lo que inyectemos lo vamos a recuperar. Por lo tanto, debemos tener, si estamos hablando de vapor, y vamos a decir gas como energía, que debamos tener gas y agua suficiente para la duración del proyecto. Y el próximo punto, que debemos disponer de toda la información para estimar todas las variables de operación y entender el efecto en el proyecto. Un punto que es muy importante empezar a definirlo, y es el espesor de las arenas. El espesor de las arenas, lógicamente, tenemos que conocerlo, porque si analizamos un proyecto, en este momento no vamos a diferenciar si estamos en continuo, cíclico y demás cosas, que eso lo vamos a ir clarificando conforme vayamos entrando a cada uno de ellos. Si nosotros pensamos o trabajamos con una arena que es muy pequeña, o un espesor corto, las pérdidas que vamos a tener de calor en la formación, tanto a las formaciones de arriba como a las de abajo, van a ser muchas. Entonces, el efecto o el beneficio no va a ser muy fuerte. En sentido contrario, si los espesores son muy grandes, tendremos problemas aún mayores. Será difícil conocer si hay continuidad limitando el barrido. Lógicamente, eso cuando estamos en forma continua. Y la presencia de lutitas, la heterogeneidad y propiedades específicas de cada capa. Eso es muy difícil medir. Ya les voy a mandar un próximo ejemplo para ver el porqué. Cuanto más grande el espesor, más difícil la operación y eficiencia. Ingeniero, tenemos otra preguntita, qué pena con usted. No se preocupe. Estamos por eso. ¿Cuál es la composición fundamental de un cemento térmico? La composición fundamental, que ya les dije, tiene que tener esas dos propiedades. Debe tener flexibilidad y debe tener resistencia. Cada fabricante tiene su propia, vamos a decir, fórmula, unos más que otros. Muchas compañías han hecho muchas investigaciones, pero tienen que probar lo que ellos definan. Todo lo que haga el cemento flexible es un componente importante que deben tener los cementos. Y lógicamente la resistencia debe ser igual o mejor de la que tenía en condiciones normales. Cada fabricante, como les digo, cada compañía de servicio que se especializa en eso, tiene sus propios componentes. Y todos buscan ese mismo objetivo, buscar cementos flexibles, en algunos casos hasta espumosos, para reducir la densidad. Estábamos hablando de los espesores. Entonces dijimos, ni muy pequeños ni muy grandes, y generalmente la mayor parte de los proyectos se manejan estos de 50 a 200 días. Pero, para entender mejor este concepto, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de espesor, y especialmente no solo de espesor, sino de continuidad en las arenas, si estamos hablando de pozos verticales, los registros nos van a poder informar hasta una determinada longitud. Entonces, estos dos ejemplos que aquí los tengo son de un proyecto específico donde se pensó y se tuvo registros de este tipo en pozos horizontales. Y en base a esto se hizo el proyecto. Pensando, así como lo vemos acá, hay continuidad. Pero una vez que se hizo el proyecto, se empezaron a perforar los pozos y empezarlos a producir, se vio que la producción no era lo que se esperaba. Entonces, lógicamente, se empezó a tomar nuevos registros y se detectó de que no todas las zonas eran como estas, sino similares a estas.
Entonces, si esto lo podemos ver en pozos horizontales, donde en realidad estamos midiendo en toda la longitud, imagínense cuando no podemos hacer eso y estamos hablando de pozos verticales entre uno y el otro, o entre varios, va a ser un poco difícil determinar si realmente hay continuidad o no. Entonces, ese es un tema que se utiliza mucho, especialmente cuando estamos hablando en inyección continua. Ahora, esos son los criterios que utilizábamos, y ahora entramos básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer cuando hacemos un diseño de un pozo? Y esto estamos hablando de cualquier pozo, y lógicamente cuando lo aplicamos a la inyección de vapor, lógicamente es igual o más importante que en los anteriores casos. Cuando se diseña un pozo, se diseña en base a la vida del pozo. Esto es lo que se llama el ciclo de vida del pozo. Dijimos que para diseñar un pozo, nosotros debemos conocer el yacimiento, conocer prácticamente todo lo que podamos y además todo lo de superficie. Cuando vamos a hacer el diseño, una vez que esté resuelto, porque es completamiento y el yacimiento que tiene que determinar cuál es el tipo de pozo que se va a realizar, y en base a eso realizar la perforación y el completamiento. Una vez que se haya perforado y completado el pozo, el diseño debe permitir una operación eficiente, obteniendo, lógicamente, lo que quisiéramos, tal como la definición la pusimos al comienzo, en un determinado lapso de tiempo y en forma segura. Si por alguna razón esto no sucede, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que intervenir el pozo. En la misma forma, el diseño tiene que permitirnos hacer una intervención que nos permita volver a operar. Y si no podemos hacer eso, la próxima etapa va a tener que ser el abandono. Y el abandono, esto cuando hablamos en pozos normales, es un poco difícil, es un poquito complicado. Pero uno de los puntos más difíciles que existe en abandonar pozos es cuando trabajamos con inyección de vapor. Cuando los pozos o las áreas o los sistemas no han sido manejados en forma adecuada, lastimosamente tenemos muchos esfuerzos, no solo en los pozos, en las formaciones y todo lo que esté por debajo de la superficie. ¿Qué genera esto? Genera roturas, movimientos de las formaciones, un montón de cosas que cuando se va a abandonar, y esto se los digo con experiencia, abandonar un pozo en campos muy maduros de inyección de vapor es mucho más difícil que querer entrar a una área nueva y perforada. Es muy difícil abandonar pozos. Por lo tanto, debemos pensar en todos estos aspectos, que no siempre lo hacemos cuando estamos en la etapa que nos interesa, que es el diseño, o sea, lo que estamos conversando ahora. Por eso trato de poner el énfasis, no en detalle, pero sí el énfasis en los conceptos que son más importantes para esto. Entonces, cuando hablamos, ya hemos dicho todos los factores, los hemos mencionado en forma general, pero tenemos que analizar lo que habíamos dicho en el concepto de ingeniería de completamiento. Tenemos que entender el yacimiento. ¿Qué tipo de mecanismo de producción tiene? ¿Cuánto vamos a producir? ¿Qué presiones, temperaturas y a qué profundidades estamos? ¿Hay presencia de fluidos? ¿Hay gases corrosivos o no? ¿Cómo vamos a conectar con el reservorio? Podemos conectarlo en diferentes formas. ¿Vamos a producir en forma natural o vamos a necesitar sistema de levantamiento artificial? Eso debemos prevenir, debemos pensarlo con anterioridad. La producción
y el control de arenas. Y ya vamos a ver que el control de arenas es un tema muy delicado, especialmente cuando hablamos de inyección de vapor. ¿Cómo los vamos a poder intervenir en el futuro? ¿Cómo vamos a mejorar la producción? E incluso estar preparados si necesitamos hacer estimulaciones y fracturas. Cuando decidimos, esto no voy a entrar en detalle de esto, cuando decidimos utilizar un diámetro, ustedes ya saben, siempre utilizamos una curva de análisis nodal donde variamos los diámetros de las tuberías. Estos diámetros, lógicamente, van a estar en función de todo el conocimiento que tengamos y cuando hay mucha diferencia, vamos lógicamente a utilizar el que produzcamos mayor, pero no necesariamente. Vamos a tener que definir de acuerdo a las condiciones que tengamos. Una vez que hemos analizado todos esos detalles, entramos a lo que yo considero que es el diseño básico y lo mínimo que deberíamos tener en un diseño de completamiento para inyección de vapor. Aquí no se vio todas las letras, pero estamos hablando de los pozos de inyección de vapor. Entonces, en este caso, si analizamos de arriba para abajo, vemos que la tubería puede ser tubería normal, acero normal, como hemos hablado en algunos casos, en el cual la temperatura, lógicamente, va a transmitirse fácilmente a través del acero, o una tubería preaislada que nos va a proteger de la pérdida de calor dentro de la tubería, en este caso de inyección. Si nosotros adicionalmente podemos colocar un fluido aislante en el espacio anular, o sea, en esta zona, mucho mejor. Vamos a estar más protegidos aún. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que todas estas áreas de los revestimientos y cementos y todo lo que va hacia la formación no esté en contacto directamente con la temperatura del vapor, o sea, la temperatura de inyección del vapor. Si ponemos, sea cualquiera de las dos que utilicemos, el próximo componente importante es lo que se llama una junta de expansión, una expansion joint, que nos permite compensar el movimiento de la tubería por los cambios de temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando tenemos un pozo muy somero, lógicamente estos cambios van a ser relativamente pequeños. Pero cuanto más profundo vayamos, esto va a ser mucho más importante debido a que el movimiento va a ser mucho más crítico y tenemos que compensarlo en alguna forma, porque si esa temperatura no se va a poder mover, ¿qué es lo que pasa? Esos esfuerzos van a prácticamente romper, doblar, estallar o colapsar. El efecto que pensemos se puede presentar. Y cuando les mostré esas dos fotos de tubos que estaban todos doblados y rotos, eso es la consecuencia de que no teníamos la suficiente compensación para esas variaciones de longitud. El próximo punto vemos que básicamente transmitir torque si es necesario. Lógicamente que en un determinado momento de nuestras operaciones podemos necesitar torque. Entonces debemos tener esa función en todo el completamiento. Que trabaje hasta 550 y presiones mayores a 1000 psi, que son las condiciones en que mayormente se utilizan estos sistemas. Luego entramos a este elemento que está aquí abajo, que es el empaque, como le queramos llamar, que debe ser diseñado para inyección de vapor. Debe efectivamente aislar el espacio anular, o sea, que quiere decir que no haya comunicación entre esta área y esta área del anular.
para protección, primero, para prueba y monitoreo de las condiciones de subsuelo. Porque si yo quiero medir las condiciones de subsuelo acá, y bajo cualquier herramienta, lógicamente voy a tener un valor bueno. Pero si no tengo aislamiento, voy a estar todo esto comunicado y no me interesa eso. Y luego debemos tener siempre un punto o un componente para circulación, por cualquier razón. Eso es válido prácticamente casi para todo sistema de completamiento. Hemos visto que uno de los puntos que influyen, a nosotros nos interesa que cuanto menos calor se nos vaya de la tubería de inyección, mucho mejor. Ingeniero, qué pena. Tenemos dos preguntas. Perfecto, no hay problema. De Cristina Medina. ¿Qué tipos de fluidos se utilizan para aislar el anular? Y la segunda pregunta es, ¿de qué tipo de material deben ser fabricados los elementos de sellos? Gomas de Packer para aplicaciones de inyecciones de vapor. Bueno, vamos a empezar con el primero. La primera. Sí, En realidad, los fluidos que se utilizan en el espacio anular varían de acuerdo al área donde uno esté, qué quiera conseguir. Por ejemplo, hay varios fluidos que son aislantes, que son fluidos directamente líquidos. Uno de ellos que se utiliza por muchísimo tiempo se llama Kenpack, y hay muchos otros. Lógicamente, cada compañía que se dedica a fluidos, ellos pueden recomendar qué es lo que tienen actualmente. En realidad no tengo algunos valores, algunos nombres de algunos productos actuales, pero unos son líquidos y otros son gases. Uno de los más comunes es el nitrógeno. El nitrógeno se utiliza en muchos casos, en algunos casos se utiliza en gas inerte, pero el objetivo es el mismo. Poner un producto que nos ayude a reducir la pérdida de calor entre la tubería de inyección y el revestimiento. O sea, eso, en el momento no sé muchos nombres, pero les acabo de nombrar un par. Gases, el nitrógeno en este momento es uno de los más comunes. Y luego, ¿cuál era la anterior pregunta? ¿La segunda? Sí, señor. ¿De qué tipo de materiales deben ser fabricados los elementos de sellos, entre paréntesis gomas, del Packer para aplicaciones de inyecciones de vapor? Ok. Y tenemos otra, pero primero... No importa, no importa. Estamos aquí para tratar de resolver, vamos a decir, a todos, lo que tengamos que, si nos tenemos que detener un poco más, no hay problema. Estos materiales, como hemos dicho antes, generalmente son unas mezclas de diferentes elastómeros. Hay actualmente muchos. La base, básicamente, de todos es el nitrilo, pero tenemos productos que se llaman Aflas, Calres, PIC, y hay muchos otros que tienen, cada fabricante, en este caso los principales fabricantes, tienen su propio componente, pero una cosa que tiene que ser muy clara, antes tienen ustedes, si van a utilizar un empaque para alta temperatura, tienen que solicitar al fabricante cuáles son los componentes, porque esos componentes varían. Por ejemplo, Baker tiene una clase, Halliburton tiene otra clase, Schlumberger tiene otra clase, y las otras compañías, Weatherford, y no sé quiénes más están por acá, pero esos materiales tienen que ser, no pueden ser las gomas normales. No van a ser gomas normales porque esas se van a tostar en forma muy rápida y se va a perder el sello completamente. ¿Okay? Entonces, de algunos productos los podemos solicitar con Halliburton, o sea, las compañías que estén operando aquí, pero son materiales que tienen que estar recomendados y probados a las condiciones que vamos a utilizar.
En una segunda parte que vamos a tener, cuando veamos unos diseños un poquito en detalle, yo voy a tratar de colocar un material específico de alguno de los fabricantes, que en este momento no lo tengo, porque esto es un poquito más genérico. Espero que con eso responda a las preguntas y por favor continuaré. Tenemos otra, ingeniero. Ok, dígame. Dice, en pozos productores de arena, ¿cuál es el mejor diseño final de completamiento en el pozo? Y dice que los componentes, el señor Roberto Pérez dice los componentes de fabricación son secreto comercial. ¿Cómo fue la última parte? No entendí. ¿Qué son secreto comercial? Lo vuelven a decir, así es secreto comercial. De Dowell. No entendí muy bien la pregunta, me disculpas. Creo que están diciendo que pronto los componentes no se pueden decir porque son secretos comerciales por Pero parte estamos de las hablando. empresas. Ok, está bien, eso es. Por eso mismo, a mí no me gusta decir detalle exacto de materiales, etcétera, porque cada fabricante tiene su. Pero, y esto les recomiendo a todos, si yo voy a utilizar en un pozo, vamos a decir en este caso, un empaque, ya sea para esto, para arena, para control para lo que sea, yo le voy a exigir al fabricante que me dé los componentes y los procedimientos de prueba que ha tenido para ese material. Y él me los tiene que dar. Lógicamente hay confidencialidad, pero lo tienen que proveer. Porque el hecho de que digan solamente, esto aguanta estas condiciones y no me demuestren los materiales y las condiciones a las cuales han sido probados, para mí no sirve. No es la palabra de alguien, es lo que puedan demostrar con componentes y pruebas. Ok, y sobre el otro tema que estábamos preguntando sobre control de arena, en la parte que estemos hablando, en la segunda parte, cuando hablemos de, voy a entrar un poco más en detalle, no es que lo vamos a hacer completo. Cuando estemos hablando de control de arena, en la inyección cíclica, vamos a entrar un poco más en detalle, qué formas existen, cómo, etcétera. Pero una cosa que les puedo mencionar en este momento, al igual que en todo lo que les estoy diciendo, los materiales que se utilizan, tanto en completamiento normal como en control de arena, deben ser hechos para las condiciones a las que estemos utilizándolo y además que cumplan efectivamente y hayan sido probados para eso. Entonces, ¿continúo? Surgió otra pregunta. Ok, vamos. Este tipo de Cristina Medina, ¿este tipo de inyección es para pozos solamente verticales? ¿Cuál es la profundidad máxima de inyección, ingeniero? Mira, en realidad vamos a ver, y conforme avancemos, por eso son 3 diferentes etapas de esto. Está hecho para cualquier tipo de diseño. Todo está hecho para cualquier tipo de diseño. Vertical, inclinado, horizontal, multilateral, lo que queramos. Simplemente uno tiene que saber cuál es la aplicación, dónde la estamos utilizando y diseñar de acuerdo a esa condición. Ahora, respecto a la profundidad, en este momento no les voy a decir un valor exacto, porque depende de muchas áreas, pero normalmente, yo no he visto ninguna área directamente trabajando con inyección de vapor que esté a mayor de 5.500 pies. Vamos a decir 6.000. Nosotros hemos intentado hacer unos pozos a 8.000 y resultaron prácticamente imposibles que lleguemos con vapor a esa profundidad. ¿Okay? No sé si eso responde, pero ya saben, cualquier tipo de pozo. Y solo depende de la aplicación que estemos haciendo. Y la profundidad preferiblemente que no sea muy grande. Además, los petróleos pesados muy rara vez están muy profundos.
¿Hay algo más o seguimos? No, señor, por el momento no hay Bueno, nada más. vamos a Podemos seguir. Este puntico quería ponerlo claro cuando estamos hablando de tubería de, ¿cómo se llama? Preaislada. Vemos cuando tenemos bajo las mismas condiciones una tubería normal y una preaislada, lo que se pierde, o sea, la pérdida de calor en esta tubería, lógicamente es muchísimo más grande que lo que se pierde con tubería preaislada. Entonces, eso cada vez va a ser, lógicamente que este es otro punto que lo vamos a discutir cuando llegue el momento. La tubería preaislada es mucho más cara que una tubería sencilla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que analizar ya no solamente la cuestión técnica, la eficiencia técnica que queramos obtener, tenemos que analizar los costos, el tipo de proyecto, las profundidades. Son varias cosas que tenemos que analizar y definir en realidad los próximos pasos que debamos tomar. Ahora vamos a ver, porque yo sé que estamos, por mi voz, quiere decir que estamos relativamente cerca del tiempo. Entonces vamos a analizar unos ejemplos de algunos diseños, en este caso muy genéricos, pero vamos a ver si más o menos cumplen con las condiciones de las cuales estamos hablando. Estamos hablando de que cuando hablamos de sellos, tienen que ser sellos herméticos. No podemos hablar sellos a medias. No podemos hablar un sello de una condición y la apliquemos a otra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este es un tipo de pozo muy común. Muy común. ¿Perdón? No sé si alguien dijo algo. Vamos a hablar, como les mencioné, solamente unos ejemplos muy sencillitos. En esta oportunidad estamos hablando de un pozo inyector o productor. Si nosotros tenemos, esta es la condición en realidad del pozo, y si la analizamos en este caso, y vamos de superficie de arriba para abajo, estamos hablando de un revestimiento de 7 pulgadas, estamos hablando aquí un ring brass. Aquí, cuando se coloca un liner o se utiliza una tubería ranurada o un gravel pack normal, con cualquier producto, en este punto normalmente debemos utilizar un liner hanger. El liner hanger tiene dos funciones. Una, la de colgar o soportar la tubería. Y el otro, si necesitamos, lógicamente, el de aislar. Cuando llamamos a aislar, ya hemos visto cuando estamos hablando del empaque, ¿no? Nosotros queremos tener aislamiento. Este pozo, cuando le pongamos la tubería de inyección, lógicamente los esfuerzos van a ser muy grandes acá y yo no tengo experiencia en que esto funcione completamente. Ese es uno de los tipos. Un diseño simple que esto se utiliza tanto para pozos de inyección cíclica o también se puede utilizar para pozos productores en el mismo caso. Ese es uno de los casos sencillos. El siguiente caso es, este sí tiene unos buenos principios de ingeniería, porque si lo analizamos, va a cumplir básicamente con todo lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de una tubería, en este caso particular, preaislada. Un diseño, vamos a decir, un poquito más de lujo. ¿No? Tiene un empaque térmico para aislar la zona de inyección o en anular. Este es el empaque térmico. Quiere decir que nos va a aislar completamente esta zona, la inyección y el anular. O sea, no va a haber comunicación.
si nosotros, y tenemos esta tubería acá preaislada, lógicamente el efecto de temperatura a estas áreas superiores va a ser mucho menor. Y además, si tenemos una junta de expansión, o sea, esta tubería preaislada, que reduce la pérdida, tenemos una junta de expansión que reduce o compensa los movimientos de la tubería de inyección. Quiere decir que hasta ese momento vamos bien. Y si tenemos un sistema de comunicación en cualquier lugar por aquí abajo, mucho mejor. Y luego el empaque, la tubería. Este sello tiene que ser hermético. No puede ser a medias. Tiene que ser o sella o no sella. O sea, cuando se hace un diseño más o menos como este, cumple esto, a lo que hemos dicho, las posibilidades de éxito son bastante grandes. En este caso en particular, estamos viendo que es un pozo entubado y el pozo está perforado. Esa es la forma de comunicación. Entonces, este es un diseño que tiene sólidos principios de ingeniería. Nos gustaría ver algo así en la mayor parte de los casos, que no necesariamente es así. Entonces, nos gustaría, no necesariamente en forma exacta, pero algo parecida que cumpla con estas condiciones, porque a nosotros, por lo menos en mi forma de ver, nos interesa que todas estas zonas de arriba no estén expuestas a altos esfuerzos debidos a la alta temperatura. Este es un diseño positivo para inyección de vapor. Aquí tenemos otro. En este caso particular, este es un pozo inyector, productor, después lo vamos a analizar qué es en realidad el SAS, que normalmente se dice stand-alone screens. O sea, quiere decir que se van a colocar screens o mallas, que les llamamos regularmente, sin control, sin arena, o sea, sin gravel park. Va a ser solamente formación, los screens y la tubería. Entonces, aquí una vez que tenemos esto instalado, aquí podemos poner la tubería de inyección o podemos poner tubería de producción, debido a que este va a servir para ambos, para inyector y productor. Si lo analizamos un poquito más en detalle, vemos otra vez que tenemos aquí un sello metálico. Todos los revestimientos, ningún revestimiento está hecho para soportar sello metálico. En este caso particular estamos utilizando estos, ¿cómo se llaman? Las mallas. Tiene unos empaques hinchables en la parte exterior que ayuda a mantener el sello contra la formación. Tiene unas juntas de expansión pequeñitas por aquí para evitar el movimiento o compensar, perdón, el movimiento en las mallas. O sea que todo estamos tratando de reducir el esfuerzo en esta parte. Pero cuando le ponemos este sellito metálico aquí arriba, se nos debilita el sistema. Por lo tanto, este es un relativamente buen diseño que lo vamos a analizar un poco más a fondo cuando analicemos lo que se llama standalone screens. Pero esto aquí no me garantiza ningún sello 100%. Ahora vemos otro diseñito un poquito más interesante. Este es otro en otra parte del mundo. En un mismo pozo se colocaron 3 tipos de sistemas. Uno, en la parte superior, es un fracturamiento
con gravel pack en hueco entubado. Esta parte superior que la vemos acá. Esta la siguiente parte, está con un gravel pack en hueco entubado en la zona media. Y la parte inferior es un gravel pack en hueco abierto, lógicamente en el fondo del pozo. Estos son unos ejemplos sencillos para las condiciones de esta primera parte de la introducción que hemos hecho, y veo que estamos relativamente cerca de la hora, por lo cual, si tienen alguna pregunta, se la respondo, o si no me la envían por correo. Sí, señor, tenemos una pregunta. A ver. De Marins. Buenas tardes. Pregunta, ¿hay alguna diferencia o ventaja para la productividad de un pozo si se baja una malla sin gravel pack y un liner ranurado con gravel pack? Pozo de inyección cíclica, tanto inyector como productor. En realidad, si analizamos las dos cosas como elementos de protección de arena, o sea, uno que se llama el liner ranurado y el otro una malla metálica, en realidad, en función de productividad, la malla metálica tiene mayor área de flujo que el liner ranurado. Ahora, lógicamente, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, si lo utilizamos como standalone, quiere decir que no tiene gravel pack. Hablando solamente del término de productividad, la malla tiene mayor productividad que el liner ranurado. Ahora, una vez si le ponemos el gravel pack, es un poquito diferente para cada caso en particular. Y esto lo voy a explicar un poquito más en detalle cuando hablemos del tema de gravel pack o control de arena, justamente para este tipo de pozos. Para pozos que son diseñados para inyección cíclica o alternada, que va a ser el siguiente capítulo de la novela. ¿Alguna otra? Sí, señor. A ver. Barrios dice, ¿existen estudios sobre cuál sistema de completamiento es más duradero para este tipo de pozos? O según su opinión, ¿cuál es el mejor sistema de completamiento de un pozo que se inyecta entre 15 a 20 ciclos? Para empezar, yo no estoy de acuerdo con 15 o 20 ciclos, para empezar. Segundo, el diseño, cuando vamos a hablar un pozo inyector, ese que les he mostrado en la presentación, uno que tiene todos esos elementos de protección, para mí es lo más sencillo y lo mejor. Lógicamente no es el más barato, pero lo que se dice, lo barato al final sale caro, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones, en las condiciones cíclicas, las vamos a analizar en el próximo. Pero yo, mientras se pueda y el proyecto lo justifique, les sugiero que se haga un completamiento para la parte de inyección, por lo menos, en función de esas condiciones que hemos sugerido. Eso es lo que recomiendo. Y en ningún caso, tendría que ser un caso muy, muy, muy especial. Yo recomendaría que se hagan tantos ciclos. No recomiendo directamente que se hagan tantos ciclos en inyección alterna. ¿Alguna otra? Sí, señor, de Max Bradley. Dice, primero que todo, muchas gracias por su tiempo y conocimientos en esta presentación. ¿Qué tipo de fluido térmico aislante se presenta en el anular? Ya lo habíamos mencionado un poquito, pero en el anular hay varios. Cada fabricante tiene sus propios productos, vamos a decir, pero tiene que tener las propiedades aislantes y además que no se vaya a evaporar. Entre los líquidos yo les puedo nombrar un nombre que se llama un Chempack,
antiguo, es muy antiguo, y fue muy eficiente en su tiempo. No sé si actualmente se está utilizando. Y lo otro, fácil de manejar, y son gases. El nitrógeno y gases inertes. ¿Algo más? No, señor, solamente le dan muchas gracias por compartir sus conocimientos, excelente exposición y el señor, bueno, que están agradecidos. No sé si tengan de pronto algunas más preguntas, son las 4 en punto. Igual no sé si ingeniero de pronto usted nos pueda facilitar un correo donde si los participantes quieren hacer otras preguntas, pues que se le puedan enviar a su correo. Sí, sí, en mi correo personal en Ecopetrol es nestor.escobar@ecopetrol.com.co. Inclusive pueden hacerlo a mi correo personal, si alguno tiene alguna dificultad. Es carlosescobar8, toda una sola palabra, @yahoo.com. Y para cualquier cosa estamos a la orden. Y además quiero darles las gracias a todos por su participación y ver que muchas de estas preguntas, varias de estas cosas vamos a entrar un poquito más en detalle en el próximo, que va a ser referente a inyección cíclica. En esa inyección cíclica vamos a hablar bastante sobre control de arena y también las mallas en diferentes aplicaciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias Natalia, muchas gracias Misael, y estaremos pendientes para el próximo. Sí, señor, para recordar, el próximo bloque es el 27 de abril a las 2 de la tarde por el mismo link. Y el último bloque es el 29 de abril a las 2 de la tarde, igualmente por el mismo link. Igual los esperamos para que sigan la capacitación. Esto también está por YouTube y pueden consultarlo las veces que ustedes quieran. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo. El 27 de abril, 2 de la tarde, por el mismo link. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, ingeniero. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Tiene que ser.